Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos. Espero que se encuentren de manera maravillosa. ¿Cómo les ha terminado de ir? ¿Cómo los trató el día de hoy? ¿Cómo estamos? Perfecto. Vale. Ok. Con mucha lluvia, dice Tami. Vale, vale, vale. Perfecto. Miren, quiero extenderles nuevamente de la manera más atenta posible. Quiero eh, iniciar dando la misma información que di ayer. Me encuentro coordinando el primer seminario internacional eh, de praxis reflexivas para un aula sentipensante del siglo XXI, centrado en proyectos de investigación, ya sea de maestría o de doctorado, o de experiencias eh, muy significativas desarrolladas en el contexto de educación básica, ya sea desde preescolar hasta básica secundaria, bachillerato o ciclos complementarios. ¿Sí? Eh, Voy aquí porque hoy me escribieron como 4 o 5 personas. Ya por ahí les mandé el link de inscripción. Yo soy el encargado para quienes deseen participar con ponencias. ¿Sí? Ya el viernes ya cerramos la selección de ponencias, así que todavía hay unas oportunidades allí. Y pues bien, para quienes de pronto están haciendo su tesis doctoral o están haciendo su tesis de maestría, ya van bastante avanzados y el contexto de la tesis es educación básica en cualquiera de sus ciclos, ¿sí? Preescolar, primaria, bachillerato, media técnica o ciclos complementarios, pues bienvenidos son. ¿Ok? Me escriben, aquí les estoy mandando mi WhatsApp para que me escriban, profe, soy de tal parte, me hablan brevemente de la experiencia que tienen y yo les voy a estar compartiendo el link de inscripción para poderlos tener en cuenta. ¿Sí? El evento va a ser, es virtual, el evento va a ser el 4 de septiembre, va a ser de 2 de la tarde a 4 de la tarde las ponencias. De 8 de la mañana a 12 de la mañana es solamente conferencias, ¿ok? Entonces, para quienes estén interesados, pues ahí les extiendo mi invitación. Ya les daré más información, no tiene ningún costo ni las ponencias ni las asistencias al evento. Y obviamente se les certificará la ponencia. Es un evento apoyado por muchas instituciones, tanto de educación superior como de bachillerato internacional. Bien, cerrando esa publicidad, les pido que me perdonen. Vamos a entrar a un tema muy importante, ¿cierto? Para hacer un ejercicio que también es bastante importante, ¿sí? Eh, Vamos a hablar de paradigmas. O sea, tenemos nosotros que tener muy claro qué son los paradigmas en las ciencias sociales, en las ciencias de la educación. Si ustedes están aquí, lo más probable es porque se han interesado en las ciencias sociales, en las ciencias humanas o en las ciencias de la educación, ¿sí? Que son como las ramas del conocimiento en las que se predomina el ejercicio investigativo, desde el social, el trabajo social, el derecho, desde esas cosmovisiones sociales, humanas, entra las investigaciones cualitativas. Así que es preciso hablar de los paradigmas que surgen en estas ciencias. Y sí, esas ciencias, como las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias de la educación, tiene 3 tipos de paradigmas fundamentales, ¿cierto? Entonces, estamos muy familiarizados con los enfoques. Tenemos enfoque cuantitativo y tenemos enfoque cualitativo.
tenemos enfoque cuantitativo y tenemos enfoque cualitativo. En el enfoque cuantitativo tenemos al paradigma empírico-analítico, que termina separándose entre las investigaciones experimentales, ¿sí? Que las veremos en este diplomado, no las vamos a ver, porque esto es investigación cuantitativa, y las investigaciones no experimentales. Sin embargo, tuve la oportunidad de dar un diplomado aquí en la SIL, donde sí tocábamos las investigaciones experimentales y no experimentales. ¿Ok? Bien, por la parte del enfoque cualitativo, tenemos dos paradigmas. Uno, el paradigma interpretativo o hermenéutico, ¿sí? El paradigma interpretativo hermenéutico y el paradigma sociocrítico. ¿Ok? Entonces vamos a comprender un poco cómo funcionan estos paradigmas para poder responder la pregunta, profe, mi investigación es cualitativa, profe, mi investigación es cuantitativa o profe, mi investigación es mixta. Entonces vamos a ver. Dirán, profe, ¿y estos son todos los paradigmas? No. Está el paradigma de paradigma emergente, el enfoque emergente, el paradigma de la complejidad, donde ya son otras reglas las que se consideran tanto para observar la realidad como para repensarla, eh, y pues ya se incorporan la teoría del caos, la autopoiesis, la negentropía, la multi y la transdisciplinaridad. Se habla del pensamiento complejo y pues ya ahí entran varios, la complejidad como ciencia, que ya son otros temas bastante diferentes. Pero limitándonos a estos tres paradigmas, el paradigma empírico-analítico, el paradigma hermenéutico, el paradigma sociocrítico, me gustaría utilizar un ejemplo. En el libro de Belkis Rojas de Escalona, Investigación Cualitativa, encontramos el caso de Frederick, ¿sí? Y quiero en esta ocasión tener la posibilidad de poder leer este fragmento del libro de Belkis Rojas y comenzar a reflexionar sobre las posiciones paradigmáticas, ¿ok? Así que me prestan toda su valiosa atención para iniciar esta sesión, ¿ok? Entonces, había una vez una investigadora quien, en el marco de un proyecto, valga la redundancia, proyecta el video del caso de Frederick. Este video se lo proyecta a tres sujetos, a tres personas. En el video se narra por enésima vez el monólogo o la confesión que hace un sujeto llamado Frederick sobre lo que ocurrió aquella trágica noche. ¿Sí? Los tres sujetos que vieron el video eran un detective, una psicóloga y un sacerdote. ¿Sí? Un detective, una psicóloga y un sacerdote. En el video aparece Frederick, un hombre de apariencia desencajada, perturbada, como quien lleva en su pasado eh, un pesado que le sigue pisando, ¿sí? Y comienza Frederick a hablar frente a la cámara. Ella no me vio, estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete, no sé. Yo entré y con decisión la tomé y la acaricié con pasión. Mis labios temblaban por el deseo y no pude resistirlo, decía Frederick. La mordí una y otra vez, no sé cuántas, hasta sentirla desvanecerse ante mí, mientras su sabor embriagaba todo mi ser.
No me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta de que morías. ¿Sí? Te juro que no lo supe, solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé que entre mis manos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue. En ese momento, la investigadora interrumpe el video, lo pausa y le pregunta a los sujetos qué opinan de el testimonio. El detective, de manera impulsiva y sin dudarlo, dice: este hombre ha asesinado a alguien, una mujer. Parece un acto de canibalismo. A todas luces, parece un crimen pasional. Comienza a lanzar hipótesis. Pero es necesario estudiar a detalle las evidencias, las huellas digitales, el tipo de sangre, y comienza a hablar de una cantidad de evidencias que se hacen completamente imperiosas, se hacen indispensables tenerlas para poder determinar y decir con exactitud qué sucedió. Exigió tener acceso al, al sitio de los hechos. Por su parte, la psicóloga manifiesta: sí, pero es necesario también comprender las motivaciones. O sea, ¿qué llevó a Frederick tomar esa acción y esa decisión? Es decir, ¿qué significaba esa mujer para él? ¿Cómo el entorno influyó en que él atesorara, abrazara esa percepción y terminara materializando el crimen que cometió? ¿Sí? En síntesis, me pregunto qué lo llevó. Quiero entender qué lo llevó a cometer ese crimen. Y por su parte, el sacerdote no dudó en replicar: me parece que lo más importante es que nosotros comprendamos, ¿sí?, que el sujeto, Frederick, en el estado que todavía está de perturbación, logre tomar conciencia de la situación en la que está. Es decir, que él tenga conciencia de todas las cosas que lo llevaron a tomar esa decisión y que desde ese estado de conciencia asuma los hechos y que también pueda asumir sus consecuencias, para que entonces desde ese estado de conciencia, desde esa movilidad de estado de conciencia, pueda emprender un nuevo camino hacia su propia liberación, hacia una nueva oportunidad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, de esta manera, tenemos un mismo problema, un mismo testimonio. Los tres sujetos fueron expuestos a la misma realidad, al mismo video. Pero son tres sujetos que vienen de una formación diferente, de una cosmovisión de vida distinta, de unos intereses, de unas intencionalidades y de una cultura. Por ende, tres personas tan heterogéneas, lo más probable es que asuman posiciones completamente distintas. Vemos una posición exacta, concreta, del detective. Apoyado en las ciencias exactas y en las evidencias, busca ser lo más objetivo posible. Busca simplemente demostrar qué fue exactamente lo que sucedió y cómo sucedió a partir de las evidencias que pudieron haberse recolectado del campo o de la escena del crimen. Por su parte, la psicóloga tiene una intencionalidad completamente diferente. Se aleja del mundo físico, de la conducta criminal,
de las acciones criminales, de los hechos criminales, y comienza a preguntarse exactamente por qué pensó lo que pensó, por qué hizo lo que hizo. ¿Sí? Y eso la pone en una intencionalidad más hermenéutica, más interpretativa, más de comprender qué sucede en el mundo metafísico del pensamiento, de las creencias, de los significados, de las percepciones y de los imaginarios. El sacerdote, quizás por su vocación, se preocupa no solamente por los hechos del hombre, sino por el alma del hombre, por la conciencia del hombre. Y aunque no se aleja del hecho y reconoce que el sujeto debe asumir los hechos y sus consecuencias, esto será ineficiente o no tendría sentido si el sujeto primero no reconoce en su sistema de conciencia qué hizo, por qué hizo lo que hizo, ¿sí? ¿Qué fueron las cosas que lo llevaron a hacer lo que hizo con el objetivo que pueda emprender un nuevo camino hacia una transformación de su ser? Entonces, aquí vemos claramente los tres paradigmas. El detective representa en cierta medida el paradigma empírico-analítico, el positivismo, el neopositivismo, el naturalismo, esa manera de ver la ciencia como algo exacto, cerrado, que solamente lo que se puede medir, observar, que el investigador no puede involucrarse emocionalmente, ¿cierto? Ni relacionarse eh, con la muestra porque termina contaminando las escenas. De esa misma manera en que el detective se pone los guantes de látex para no contaminar la muestra ni las evidencias. Así es el mismo el investigador cuantitativo, que se enajena de la población, que intenta simplemente ser un observador a la distancia y que a través de las ciencias exactas, de la estadística, de la matemática, eh, pueda entonces dar respuesta de manera natural, de manera universal, que pueda dar cuenta de las leyes universales que rigen al mundo. Esa es la intencionalidad del investigador cuantitativo. La psicóloga, su intención interpretativa, ¿sí? Permite con técnicas diferentes escuchar la historia de vida del sujeto, entrevistar al sujeto, guiar al sujeto, ¿sí? Me regalan un segundo, qué pena. Qué pena con usted. Mm. Entonces, y tenemos al sacerdote que utilizando las técnicas de la historia de vida, de la entrevista, comienza a involucrarse en una comunicación cada vez más inmersa o
con Frederick para poder movilizar a Frederick del estado eh, de, en el estado en el que se encuentra y poderlo llevar obviamente a un nivel de arrepentimiento y de conciencia que genere una nueva oportunidad, aún en medio de la consecuencia, si va a estar detenido, pero que le permita emprender un nuevo camino. Perfecto. Eh, tenemos que la investigadora reanuda la proyección y pasa algo muy curioso. La cámara abre su plano y se observa ya no a Frederick, sino la habitación en la que estaba Frederick, ¿sí? Y se escucha entonces una enfermera que entra a la sala e interrumpe el monólogo de Frederick y le dice, vamos, amiguitos, a dormir que ya es hora. Vamos, Frederick, deja de recordar a la pobre manzana. Déjala tranquila, mañana la matas otra vez. Así que la realidad termina siendo compleja y hay que analizarla a profundidad. Y eso pues implica que aún en medio de, de nuestra posición epistemológica, ya sea empírica analítica, ya sea interpretativa o sociocrítica, nosotros tengamos la posibilidad de poder con rigurosidad y con amplitud analizar la información que nos suministra la realidad y no quedando simplemente con pequeñas ventanitas como la de un televisor, ¿cierto? Me comentan, porfa, por este medio, si se pudo entender o si yo me expliqué bien con el ejemplo que puse sobre el caso de Frederick para poder entender los tres paradigmas, ¿cierto? Sí, son visiones completamente diferentes. Vale. Y entre esos puntos de vista, pues tienen puntos más de divergencia que de convergencia, ¿vale? Te vamos a ir poco a poco explicando y aclarando ciertas cosas de la inteligencia artificial. Que al final no termina siendo una mujer, termina siendo una manzana, la que se comió Frederick. ¿Sí? Vale. Ujú. Se comió la manzana de Adán. Perfecto. Vale. Entonces vamos a continuar, porque vamos a hacer un ejercicio muy interesante del día de hoy. Entonces, vamos a ver. Entonces, una de las cosas que nos permite aprender esto es, cuando hablamos de paradigma, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de paradigma, nos estamos refiriendo a la manera en cómo una persona observa el mundo, lo explica, lo comprende, lo problematiza. Nosotros estamos rodeados de paradigmas. Está el paradigma político, hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente que dice ser de centro, y habrán otros paradigmas, ¿sí? Las religiosas terminan siendo un tipo de paradigma, ¿sí? Hay protestantes, hay cristianos católicos, cristianos evangélicos, eh, hay mormones, budistas, musulmanes, y cada una de estas eh, comunidades sociales eh, están regidas por una doctrina que termina traduciéndose en un paradigma de pensamiento, ¿ya? Y en investigación, pues también tenemos unos paradigmas que orientan las prácticas investigativas de la persona. Entonces, el paradigma se fundamenta en cuatro pilares fundamentales. Uno, la manera en cómo se percibe el propósito y el sentido de la investigación. Dos, la relación que tiene el investigador con su objeto de estudio. Tres, define la relación entre los hechos y los valores de la investigación. Y cuatro, define
tipología y la naturaleza de los datos e instrumentos. Permítanme contarle uno de los grandes errores que comete mucha gente, de los errores más comunes que yo veo cuando cuando uno está evaluando redacción de proyectos o cuando uno está evaluando proyectos. Y es que cuando explican o cuando uno pregunta, ¿por qué dices que tu investigación es cuantitativa? Entonces dice, mi investigación es cuantitativa porque voy a utilizar encuestas cerradas. No está diciendo un error, o sea, lo que dice no es mentira, sin embargo es un error limitar al enfoque y al paradigma simplemente al instrumento. El instrumento es simplemente uno de los elementos. Así que no es solamente el instrumento el que define si una investigación es cuantitativa o cualitativa. ¿Sí? Hombre, mi investigación es cualitativa porque de esta manera la unidad investigativa observa la realidad. Esta es la manera en cómo problematiza la realidad. ¿Sí? Esta es la manera que define la relación entre el investigador y los participantes. ¿Sí? Eh, y obviamente, ¿qué buscamos en términos de sentido y propósito con esta investigación desde un enfoque? Así que es un error bastante común, frecuente y costoso en términos de, de la evaluación del proyecto, cuando simplemente limitamos, cuando simplemente limitamos el paradigma al tipo de instrumento de recolección de datos. Entonces, no, mi investigación es mixta porque voy a utilizar entrevistas y encuestas. Esa es una explicación muy pobre de por qué la investigación debe ser mixta. De hecho, mi investigación fue cualitativa, fue una investigación acción participativa, fue del paradigma sociocrítico y todos mis instrumentos, la gran mayoría, eran cualitativos: entrevistas, hilación discursivas, historia de vida, historia doble, eh, unas 6 técnicas aproximadas de evolución sistemática. Pero un día, estando en un evento de maestros, en una pasantía, quería saber los maestros cuál era eh, como, qué percibes desde la perspectiva, utilicé una escala de Likert para considerar qué pensaban los maestros frente a la relación de interdependencia entre el hogar y la escuela. Eh, y utilizamos una matriz de escala de Likert, que es un instrumento cuantitativo, cuantitativo. Y eso no hizo que mi investigación fuera mixta. ¿Por qué? Porque simplemente en un momento determinado utilicé un instrumento cuantitativo sin esperar que este instrumento pues reemplazara o invalidara los resultados que se han seleccionado desde lo cualitativo. No, simplemente fue una oportunidad y la aproveché desde un instrumento cuantitativo. Por ejemplo, del 95% o 96% de los instrumentos, pues había simplemente un instrumento, un 4% de instrumentos cuantitativos. Eso no hace la investigación mixta. ¿Sí? Entonces, una investigación en mixta y más adelante hablaremos un poco de eso. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Me van contando. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Pueden levantar la manito si quieren participar. ¿Cierto? Pues que yo distinga el paradigma emergente. Me preguntaron qué otro paradigma, yo ahí lo mencioné. Vale, los que quieran participar en el taller de cuantitativa en el evento, porfa, ahí les mandé el grupo de WhatsApp para que me escriban, ¿vale? ¿Sí? Vale. Vamos a ir ahí. Entonces, veamos para ver si vamos aclarando un poco. ¿Sí?
Vamos a ver. Voy a mostrarles acá otra presentación. Pegarle acá. Entonces, veamos por un momento. Entonces, y aquí tenemos los dos. Entonces, hablemos del enfoque cuantitativo, ¿cierto? Hablemos del detective. El enfoque cuantitativo, que trabaja con el paradigma empírico-analítico, tiene como intenciones, ¿sí? No significa que sean los únicos verbos, pueden haber más verbos, pero si podemos analizar, los verbos son concretos, son deterministas. Cuando el investigador quiere medir la realidad, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de investigación y digo, ¿de qué manera una estrategia basada en inteligencia artificial aumenta los niveles en el desarrollo o en el desempeño académico de los estudiantes de educación básica? Miren que ese objetivo general está planteado en un tono cuantitativo, porque dice, por ejemplo, con claridad, dice, diseñar una estrategia basada en inteligencia artificial que permita aumentar los niveles en el desempeño académico de los estudiantes. Quiere decir que la intencionalidad del investigador es determinar que una estrategia funciona a partir de medir, de evaluar, de validar, de correlacionar, de explicar, de identificar todo lo que pasa en esa investigación. ¿Sí? Entonces la intencionalidad es completamente concreta. ¿Sí? Cuando nosotros veamos objetivos de investigación, cuando veamos objetivos de investigación, vamos a estar viendo que los objetivos de investigación usualmente tienen cuatro elementos, ¿sí? Cuatro elementos, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta cuantitativa. La pregunta de investigación cuantitativa mm, tiene cuatro elementos. Uno, la composición que hace que sea de pregunta de investigación. Debe identificarse la variable independiente, la variable dependiente, el contexto y hay un elemento que me hace falta, que es la evidencia del enfoque. Entonces veamos. En este caso tengo una pregunta. ¿De qué manera una estrategia basada en inteligencia emocional permite mejorar el ambiente laboral en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS? Entonces estamos viendo, ¿sí? Que tenemos una variable independiente, que es la estrategia basada en inteligencia emocional, que se presenta como causa, ¿sí? Que va a mejorar el ambiente laboral, que se presenta como variable dependiente, que vendría siendo el efecto. Vemos la evidencia del enfoque. Quiero mejorar, ¿sí? Y quizás aquí de pronto tendríamos que demostrar que la estrategia emocional, ¿para qué? Para mejorar el ambiente laboral. ¿En quiénes? En la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería. Entonces, el tono, como se analiza la realidad, es un tono completamente cuantitativo, ¿sí? Completamente cuantitativo. Vamos para ver si aquí vemos un ejemplo mejor, ¿sí? Todos estos ejemplos los hice de otro diplomado cuantitativo que hicimos, ¿ya? Entonces, aquí tengo otro ejemplo. Tengo como variable independiente la inteligencia financiera, la cual termina teniendo una relación unidimensional con la realidad, ¿sí? Bendeciendo las finanzas personales. ¿Cómo la inteligencia financiera influye en las finanzas personales? Entonces, la estructura de la pregunta tiene que tener componente, evidencia del enfoque, variable independiente, variable dependiente y contexto. Veamos. Componente, ¿de qué manera? Es el componente de la pregunta, ¿sí? Variable independiente, ¿de qué manera una estrategia basada en inteligencia financiera es la variable independiente? ¿Sí? Evidencia del enfoque, mejora los niveles de las variables dependientes, finanzas personales en los estudiantes de contaduría de la Universidad de los Andes. Entonces, al conocer esta lógica metodológica, tenemos la posibilidad de poder tener una redacción coherente con respecto a las intenciones paradigmáticas del estudio cuantitativo.
¿sí? ¿Verdad? Tenemos esa intencionalidad, ¿ok? Entonces ahí tenemos. Entonces, un investigador cuantitativo busca medir, demostrar, corroborar, enfatizar, pues todo concreto. O sea, yo quiero definitivamente generalizar, ¿sí? Reglamentar. Todas esas palabras terminan surgiendo de las investigaciones cuantitativas. Por eso yo les decía, y acá permítanme ponerles precisamente ese ejemplo, y es que en una ocasión se le preguntó a un escultor cómo hacía para sacar de un bloque de mármol una obra de arte como un elefante. Y el escultor dio una respuesta súper simple, pero al mismo tiempo súper compleja, o súper completa más bien. Le preguntaron, ¿cómo haces para sacar de un bloque de mármol un elefante? A lo cual el escultor respondió, simplemente quito, quito, me deshago de lo que no es elefante. Si quito lo que no es elefante, ¿qué me queda? Un elefante. Si de un cuadro de mármol, si de un bloque de mármol quito lo que no es elefante, ¿qué me queda? Me queda un elefante. ¿Sí? Si le resto lo que no es, me queda lo que es. De esa manera, una de las mejores formas de comprender la investigación cualitativa es comprender que no es la investigación cualitativa. ¿Sí? Y aquí entra el naturalismo, como el de Darwin, el positivismo, eh, de diversos autores como Agustín Comte, como Stuart, como Emily Durkheim. En educación, por ejemplo, para los que son profesores de educación, tenemos los aportes positivistas a la educación propuestos por Watson con el manifiesto conductista, con Pavlov, con el aprendizaje asociativo conductista, con Skinner, con el refuerzo condicionante conductista, y todos respondían a la misma naturaleza, a una naturaleza de causa-efecto, de variable independiente-dependiente, donde, ¿por qué se dice conductivismo? Porque era la conducta lo único que podía ser medido desde el positivismo. Por eso a este primer modelo pedagógico se le llamó como conductivista, porque el, el maestro, en este caso, o el investigador, a punta de estímulos, ya sea negativos o positivos, buscaba generar una respuesta condicionada en el sujeto. Así que con el conductivismo se centraba en eso. Recuerdan que nos decían que la letra con sangre entra, conductivismo, ¿sí? Eh, si no me hace la tarea, te pongo un 1, conductivismo, ¿sí? Es decir, siempre está un estímulo para provocar una respuesta en el estudiante. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene el positivismo con el objeto de estudio? Es una observación empírica, por eso hablamos del paradigma empírico analítico. Se busca medir desde instrumentos cuantitativos y el investigador asume una posición completamente neutral, objetiva con respecto a la realidad. ¿Sí? Los fundamentos epistemológicos es el empiricismo, es decir, la experiencia como base del conocimiento y rechazar todo conocimiento a priori. Las investigaciones cuantitativas buscan la verificabilidad, ¿sí? Más las investigaciones cualitativas buscan la significancia. Entonces busca verificar, demostrar, corroborar. ¿A partir de qué? De la demostración de hipótesis o de mentir hipótesis. Y eso genera la repetibilidad de experimentos. ¿Sí? Se fundamenta en el racionalismo lógico y en la búsqueda de leyes universales. Y esto no es lo que busca un investigador cualitativo.
Así que cuando hablamos de investigaciones mixtas tenemos que tener mucho cuidado porque eso no es un arroz con mango. Eso no es una mezclolancia arbitraria de enfoques, de métodos y de instrumentos. Y permítanme explicárselo con la siguiente analogía. Imagínense que existe un bacteriólogo o un microbiólogo que tiene su propio laboratorio donde examina muestras, donde a través de instrumentos de centrifugado, de microscopios y de una cantidad de herramientas, comienza a observar, a analizar, a investigar el mundo microscópico de las bacterias, de los virus y de todo esto. Y por otra parte, tenemos a un pintor, ¿cierto? Que desde sus capacidades intrapersonales e interpersonales comienza a hacer una interpretación desde la subjetividad y desde las intersubjetividades del mundo, buscando los valores sensoriales que hacen parte de las bellas artes. ¿Sí? Volvamos un ejemplo. El pintor está haciendo un árbol que manifiesta la tristeza y la agonía, porque quizás el pintor por mucho tiempo veía a alguien que visitaba cierto lugar y quizás se inspiró en que la persona siempre veía el árbol, pero siempre se le notaba cierto tipo de tristeza y de pesar en el alma, por lo cual él quiere plantear y quiere por alguna manera, después de mucha observación y de pronto hasta de hablar con la persona, comienza a darse cuenta de que ese, ese árbol representa un recuerdo que todavía le hiere y le duele, por lo cual comienza a pintar el árbol intentando reflejar las emociones de agonía, de tristeza, y comienza a hacer. Resulta que en ese momento recibe la visita del microbiólogo. Toc, 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 ¿puedo entrar? El pintor dice, claro, tomas asiento, no tengo problema con que entres. Pero eh, al ver el bacteriólogo, quizás de pronto reconoce el sitio, reconoce el árbol, pero dice, qué pena, pero ese árbol no es así. El árbol tiene unas hojas verdes y es amplio y es frondoso. ¿Por qué lo estás haciendo sin hojas, demacrado? ¿Sí? Reconozco el sitio, pero el árbol es completamente diferente al árbol que nosotros siempre vemos en el parque. Es decir, te estás equivocando. Ese árbol no es así. Allí el artista va a mandar a callar al microbiólogo y le va a decir, ¿sabes qué? Si quieres estar acá, siéntate y no incidas en cómo estoy interpretando esta realidad en términos, porque es que tú estás viendo la realidad como el hecho concreto que es, pero yo estoy intentando plasmar la realidad desde cómo ese sujeto que todos los días vemos se siente profundamente agobiado a partir de cómo percibe sensorialmente ese árbol. Así que no me interesa mostrar el árbol tal cual como es, sino como ese sujeto lo observa. ¿Sí? Así que por favor, si quieres estar calladito, te ven mejor. ¿Cierto? Perfecto. Tenemos por otra parte el microbiólogo. Está con sus guantes de látex, con su pelo recogido en un laboratorio cuya pintura es especial para no contaminar las muestras del laboratorio. Y también suena la puerta, toc, toc. Ahora es el pintor. Y el pintor le dice, oye, ¿puedo entrar? ¿Sí? Esperando la amabilidad eh, que recibió el bacteriólogo, el microbiólogo cuando fue al taller de pintura. Contrariamente, el microbiólogo le dice, no puedes pasar. Ah, pero ¿y por qué? Porque para que tú puedas pasar, necesitas primero bañarte y quitarte todas esas pinturas que tienes.
Segundo, necesitas esterilizarte, ponerte una bata, ponerte unos guantes, ponerte un sombrerito, porque no quiero, porque cualquier cosa tuya puede contaminar lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Eh, hasta si es necesario un tapaboca, porque donde me llegue a estornudar, quizás podrías contaminar esta muestra. Así que sin estas condiciones no puedes pasar. Dicho esto, dicho esto, quiero que ustedes mismos me respondan cómo debe ser una investigación mixta, si estas dos gentes no se pueden ver, ¿sí? Si lo cualitativo no puede permitir que el absolutismo y el objetivismo le robe la interpretación y la transformación y la emancipación del interés cualitativo. Y lo cuantitativo va a estar muy preocupado en que las acciones cualitativas no terminen contaminando la muestra que se está desarrollando ni los procedimientos exactos e inamovibles y perfectos que se plantean desde el paradigma empírico analítico. Entonces tenemos que tener en consideración estos elementos, ¿cierto? Entonces, cuando la gente habla de una investigación mixta, yo siempre les digo, literalmente está hablando de dos fases completamente distintas en un mismo proceso investigativo. Una fase meramente cuantitativa, desarrollada desde el enfoque cuantitativo, desde el paradigma empírico analítico, ya sea desde una visión no experimental o experimental, y quizás habrá una actividad o una fase investigativa que sea cualitativa, 100% cualitativa, porque estos dos sujetos no se pueden mezclar de manera arbitraria como mucha gente hace. Y terminan, obviamente, generando un caos y un masacote, como decimos acá en Colombia. Terminan literalmente contaminando sus propias muestras cuantitativas y también influyendo en las interpretaciones cualitativas. Entonces hay que tener cierto cuidado. Hasta aquí, mis estimados, hasta aquí eh, ha sido comprensible lo que he dicho, se ha entendido de una buena forma. Dice, profe, dentro del paradigma objetivista, positivista, pospositivista, también está el racionalismo crítico de Popper. Sí, claro. Por ejemplo, los astrónomos hipotetizan la realidad y no pueden hacer experimentos y son también objetivistas, es decir, no es verificabilidad, sino falsas. Sí, hay diferentes tipos de corrientes. Sí, aquí le estoy diciendo la de Comte, ¿cierto? Aquí estoy diciendo la de Comte, pero obviamente Comte no es el único autor, ¿sí? Sí. Se busca obviamente teorizar desde obviamente de la hipótesis, pero aquí hay una confrontación entre el positivismo y el neopositivismo, ¿cierto? Es decir, para cierta rama del positivismo, lo que hace los astrónomos podría obviamente ser una realidad desde el enfoque, pero para otras ramas del positivismo no necesariamente. De hecho, el mismo Augusto Comte, el mismo Augusto Comte planteó tres estados, ¿sí? Del conocimiento. El primer estado es el estado teológico o ficticio, de tal manera que Comte, como naturalista, como positivista, rechazaba toda idea teológica, toda idea que para él hacía parte de lo ficticio. Ese primer estado de la humanidad, donde el ser humano le atribuía eh, todas las causas de la naturaleza a un ser divino, es uno de los primeros principios del estado que él asume y que comienza a rechazar desde su posición positivista, por lo cual comienza a generar esa controversia entre, entre el conocimiento teológico que él le llamaba conocimiento ficticio. Auguste Comte entonces definía un segundo estado, que es el estado metafísico abstracto, aquellas cosas que quizás no se pueden observar y que entran en el plano de la metafísica.
A esto también consideró un rechazo absoluto desde el método científico. A esto y a las corrientes de pensamiento que pretendían desarrollar este tipo de temas le llamaban pseudociencia. De hecho, hoy en día todavía es muy común ver investigadores empíricos que todavía no consideran a las ciencias de la educación una ciencia, sino una pseudociencia, o las ciencias sociales alejadas del positivismo como pseudociencias, y hasta la misma, es decir, no las consideran la pedagogía como una pseudociencia, ¿sí? No los consideran todavía como una ciencia de estudio, porque obviamente no responden a sus principios de pensamiento. Así que es el tercer estado, el estado positivo o el estado científico. El estado que busca obviamente las leyes universales a partir de la comprensión concreta de la realidad. Y eso es lo que obviamente se desarrolla aquí. Obviamente no hubo un solo positivismo, hubo varias corrientes de, de, de este tipo de enfoque. ¿Vale? Y ahora hablamos de eso. Vamos por partes. Entonces, esto no es cualitativo. Entonces, eso no es cualitativo. ¿Sí? Entonces, para lo cuantitativo, las cosas son independientemente del pensamiento. ¿Sí? De hecho, el conductivismo consideraba la mente como reducía la mente a adaptaciones de las fuerzas naturales externas, por lo cual se buscaba reducir. Y miren, históricamente hablando, lo que sucedió con los nazis, ¿sí? Los campos de concentración nazi era un experimento completamente positivista, era un experimento conductista, obviamente inhumano, eh, era un genocidio literalmente lo que estaba pasando ahí. Pero lo que buscaban era generar estímulos tan fuertes como la tortura, como la muerte, como el hambre, como la despersonalización, que lo que buscaban era coger a eh, a un tipo de población, para no decir raza, a un tipo de población como los judíos y desestructurarlo desde su mentalidad, convertirlos o reducirlos a fuerza bruta o fuerza, es decir, convertirlos en animales de trabajo, ¿sí? Desconocer su humanidad. ¿Y cómo lo hacían? Con situaciones extremas. Víctor Frank, ojalá se lean ese libro, El hombre en la búsqueda de sentido, es un libro que deben leerse todos, y más si quieren entender cómo superar la visión cuantitativa. El libro de Víctor Frank, un psiquiatra y neurólogo judío bastante reconocido a mitad de siglo, fue prisionero nazi, ¿sí? Y cuando se lo llevaron, un día tenía esposa, el día siguiente más nunca volvió a ver a su esposa, tenía unos padres, más nunca volvió a ver a sus padres. Era un distinguido psiquiatra y neurólogo, ¿sí? Judío, y al día siguiente simplemente era un número en un campo de concentración por las SS. ¿Sí? Eh, estando, no creo que fueron 2 o 3 años de cautiverio, Víctor Frank comienza a reflexionar y llega a una conclusión muy importante. Dijo lo siguiente: entre el estímulo y la respuesta existe una ventana donde opera la voluntad y la libertad del hombre. Y eso no se puede medir. Quizás observar, quizás caracterizar, quizás interpretar. Pero pudo darse cuenta que personas que llevaban días sin comer, que desde el conductivismo y desde el naturalismo, desde el pensamiento de Darwin, deberían estar matando por comida, terminaban partiendo el pedacito de pan y compartiendo
a personas que más lo necesitaban. Y a eso él logró comprender una espiritualidad en el comportamiento humano que quizás estaba siendo ignorado por otro tipo de movimientos científicos. Y que eso solamente se podría estudiar desde una comprensión más profunda de los significados. Ahí Víctor Frank crea eh, la corriente psicológica fundamentada en el sentido, ¿sí? Desde una comprensión diferente de la realidad. Se aleja precisamente de ese psicoanálisis de Freud, se aleja, tiene bases, pero comienza a distanciarse del conductivismo, del cognitivismo, y comienza obviamente a ver una realidad completamente diferente. Y ese tipo de transformaciones tenemos que experimentarlo nosotros. Veo muchas personas que todavía arraigadas en el pensamiento cuantitativo, se les dificulta comprender lo quali, se les dificulta redactar en el lenguaje quali. Mire, yo he visto sustentaciones de investigaciones cualitativas, sociocríticas, de investigación, acción participativa, en donde el investigador dice, bien, yo fui a la población, pude caracterizar el pensamiento, los imaginarios sociales de la población, entonces diseñé unas estrategias y yo apliqué las estrategias en la población y finalmente, pues bien, tuve la oportunidad de interpretar los datos y comencé, y es un cóctel al ego, yo. Yo les digo, mira, ¿en dónde está la IA en tu investigación? Si la investigación sociocrítica, la investigación acción participativa, es una investigación, no es eh, eh, hegemónica, no es de autoritarismo intelectual de un investigador hacia una población que está siendo objeto de estudio, no. Las investigaciones cualitativas son más endógenas, son dialógicas. Tuve la oportunidad de tener tesis laureada y una de las cosas que decía el Tribunal Internacional que evaluó mi tesis, decía, desde que usted comienza a hablar hasta que termina de hablar, sabe, huele, se sienta sociocrítico. Entonces, no es lo mismo, hombre. Tuve la oportunidad de hacer una inmersión social donde pude participar y conocer a la población y que la población me conociera en estas actividades científicas. Pude poder compartir, pude dar y pude recibir de la población objeto de estudio. Y en esta primera fase de inserción social pude legitimar mi presencia en la población. Ellos me aceptaron, ¿sí? Como decía Diomedes Díaz, yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí. Es decir, que había un arraigo social, ¿sí? Como decía Paulo Freire, a los desarrapados del mundo y a quienes identificándose en ellos, con ellos lucha y con ellos sufre. Entonces, desde la entrada yo presentaba mis cartas epistemológicas del conocimiento, que tuviesen asociación con mi epistemología y con mi metodología. Y eso no es común ver en la redacción de los textos científicos. Y de las cosas primeras que vamos a hacer en este diplomado es comenzar a programar a la inteligencia artificial en función de eso, en función de la postura epistemológica del investigador, de la postura metodológica del investigador y de la postura teórica del investigador. ¿Sí? De esa manera. Entonces, por eso vemos que lo cuanti no es quali. La realidad en lo quanti termina siendo empírica, objetiva y material, mientras lo quali termina siendo dialógica, participativa, interpretativa, axiológica, humanizante y humanizadora, mientras que esta es objetiva y objetivizante. Son dos cosas muy diferentes.
Son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, tanto la educación como la pedagogía, como las ciencias sociales, comenzaron a surgir desde el positivismo, pero después comenzaron a distanciarse de los mismos. Uno de los sociólogos o de los primeros sociólogos reconocidos fue Emily Durkheim, y este investigador social aplicó todo el positivismo al análisis de los hechos sociales. Es decir, fue un sociólogo positivista. Todavía por allí vemos varios sociólogos que son positivistas. ¿Sí? Decía Agustín Comte, el hombre conoce el espíritu humano solo si observa su actividad. Es decir, que el espíritu humano solamente es a partir de lo que observo en su conducta. Por eso es que hablábamos del conductivismo. Y su obra en el curso de la historia de la sociedad. Eso es lo único que para ellos era el espíritu del hombre. Y vemos, obviamente, investigaciones como la de Watson, la de Pavlov y la de Skinner, que en educación comenzaron a investigar. Mire, los primeros investigaciones educativas fueron hechas por Pavlov a través de un perro. Ya con eso se los digo todo. Es decir, a través de observando un perro, creó teorías para aplicar en el aula de clase o para crear o para aplicar en la modificación de las conductas de los sujetos. ¿Sí? Y no nos vamos más. Skinner, Skinner utilizó un ratón y una paloma, ¿cierto? Y Watson fue muy atrevido al utilizar un niño, ¿cierto? Y ellos utilizaban precisamente la realidad desde esa unidireccionalidad. Por ejemplo, Pablo observó que cuando le entregaba a un perro comida, el perro salivaba. Entonces Pablo, en su observación de la realidad, a esto le llamó estímulo incondicionante o estímulo natural, que vendría siendo una variable independiente y que influía en una variable dependiente que era la respuesta del sujeto, que era la salivación. Después, Pablo puso un diapasón o una campana y se dio cuenta que este estímulo no generaba ninguna respuesta en el perro, por lo cual le llamó estímulo neutro. Sigue habiendo variable independiente, ¿cierto? Sin embargo, no hay respuesta en la variable dependiente. ¿Sí? ¿Y qué hizo Pavlov? Durante un determinado tiempo, cada vez que presentaba la comida, tocaba la campana. El perro obviamente salivaba por la comida, no por la campana. Y a esto le llamó revinculación o vinculación de estímulos. Tarde o temprano, el perro respondía a la campana con la salivación, haciendo una modificación de la conducta, ¿cierto? Y entonces resulta que eso se aplicó casi en todo. Entonces, si nos vamos a Skinner, Skinner hizo algo similar, pero con una caja, para que se den cuenta cómo es diferente las investigaciones cuánticas de las cuales. En esta investigación, ¿sí? Eh, lo que hizo Skinner fue poner tres estímulos, uno neutro, uno positivo y uno negativo. El positivo era la palanca. Si el ratón hundía la palanca, pues salía alimento y él comía. Si hundía el botón rojo, resulta que activaba un generador de conmoción y recibió una carga eléctrica el ratón y un estímulo neutro que no hacía nada. Obviamente el ratón terminaba generando una asociación y buscaba la recompensa y no el castigo. Y eso pues fue gran parte del fundamento del conductivismo. ¿Sí? Y muchos lo llevaron al extremo. La sangre, la letra con sangre entra, ¿cierto? Y a más de uno nos sentaron, ¿sí? Estudio le pego, ¿sí? Yo alcancé a vivir esa experiencia en la escuela. Nos pegaban en la mano con una regla si nos equivocábamos con la tabla de multiplicar, ¿sí? Y obviamente uno estudiaba para no ser reprobado, para que no nos pegaran y para evitar castigos. O sea, la motivación era evitar el castigo y lograr una recompensa. Y ese era lo que definía el comportamiento del sujeto. ¿Ya? Sin embargo,
Y si ustedes son de mi época y se vieron Tom Sawyer o se vieron El Chavo del Ocho, se darán cuenta que en el espíritu humano el conductivismo muchas veces es insuficiente. Por lo mucho que le pegaron a Tom Sawyer, por lo mucho que le pegaron al Chavo del Ocho, nunca dejaron de ser traviesos, nunca dejaron de molestar. En nuestro tiempo, a pesar de que hubo muchas chancletas, muchos perdían el año escolar, muchos se fueron a la droga. Un día, en un debate profesional que tuvimos, yo tengo una postura de pensamiento muy diferente. Un compañero de trabajo nos decía, pero es que hoy la sociedad está como está porque ya al niño ni se le puede pegar, ¿sí? Entonces, cuando a uno le pegaban, entonces uno crecía bien. Entonces yo le decía a él, vamos a utilizar el método científico, vamos, hagamos un ejercicio, una reflexión científica. Como venimos del mismo barrio, yo le preguntaba, ¿a ti te pegaron? Sí. ¿Eres un hombre de bien? Sí, no me fui a la droga, no me fui a esto, no me fui. Ok, perfecto. ¿A mí me pegaron? Sí. ¿Piensa que soy un hombre de bien? Sí. No me fui a la droga, tengo un matrimonio, perfecto. Y comencé a mostrarle muestra. ¿Qué pasó con Juan Pérez? ¿A él le pegaron? ¿Recuerda? Sí, le pegaban bastante, le pegaban más duro que a nosotros. Perfecto. ¿Es un hombre de bien según tú? No, él ha estado en la cárcel. Va, perfecto. Ok. A otro fulanito de tal, que también le pegaron, terminó muerto en el barrio, en un barrio popular. A todos nos pegaron. A todos. De hecho, había esta chancleta colectiva. La vecina me podía pegar a mí, no había problema. ¿Sí? Pero en ese colectivo, en esa muestra colectiva, aún en el mismo método empírico, ¿qué encontrábamos? Algo muy curioso, la voluntad del ser humano, ¿cierto? Que no se puede dominar de tan manera fácil. Entonces, a todos nos pegaban, pero algunos, lastimosamente, fueron y tomaron malas decisiones y hoy día quizás de pronto no tienen. Y ahora vámonos por otro lado. Yo decía, me estás operacionalizando mal las variables. ¿Por qué? Porque si estás definiendo que el método de la chancleta sirvió simplemente porque no soy drogadicto, porque tengo un trabajo y porque tengo una familia, pues ¿qué hay? Por ejemplo, yo les voy a ponerle un ejemplo sencillo. Yo he padecido de obesidad, ¿cierto? Y aunque ahora, gracias a Dios, estuve hasta en obesidad grado 2, gracias a Dios ya ahora estoy en una etapa diferente. De las cosas que me tocó reprogramar en mí y que no ha sido sencillo, es que cuando estábamos pequeños y nos daban la comida, uno o se la comía todita o le pegaban. Y cuando el cerebro debería tener una relación asertiva con la comida, ¿qué sucedía? Que hasta que uno no te lo tenía que comer todo, es decir, mamá, ya no quiero más, se lo come todo, ¿sí? Porque los niños en el África se están muriendo, ¿cierto? De hambre y usted rechazando la comida, ¿verdad? Y entonces uno tenía que comer aunque no quisiera comer. Ahora somos adultos, ¿sí? Que hasta que no sintamos que la comida, que la queremos vomitar, no nos sentimos saciados. Porque esa relación entre el cerebro y el comer, pues lastimosamente no se desarrolló de la mejor forma, ¿sí? Y, y pues bien, ahí vemos ejemplos. Entonces, con esto le estoy planteando cómo funciona las perspectivas del conocimiento en diferentes tipos de enfoque de cómo se ven las realidades, ¿sí? Ahora, estas son investigaciones del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Obviamente que también muchas cosas cambian. Pero permítanme terminar este ejemplo, ¿sí? Mencionando los aportes de Watson. Watson hizo lo mismo que Pablo. Albert era un bebé y para Albert el ratón no significaba nada, era un estímulo neutro, ¿sí? Pero el que te asusten con un estruendoso ruido metálico sí genera una respuesta en Albert. Por lo cual, Watson hizo lo mismo de Pablo. Esto es estímulo condicionante, esto es respuesta condicionada. Este es estímulo neutro, esto es respuesta neutra. ¿Ok? Hizo lo mismo que Pablo asoció, ¿sí? Cada vez que salía el ratón, sonaba el estruendoso ruido, el niño lloraba por el ruido, no por el ratón. Tarde o temprano, el niño crea un pánico, ¿sí? Entonces vemos que en el conductivismo
o en esa práctica conductivista vernacular de nuestros padres, nos sembraron tanto miedo, porque estaba la peor del miedo. Señor, lléveselo si se porta mal. ¿Sí? Ya, si el niño estaba jugando y el papá quería que dejara de jugar, ¿qué decía? Mira, si no dejas de jugar, te va a salir en la noche. Entonces, todo eso genera cierto condicionamiento en la corteza prefrontal y en la amígdala del cerebro, donde quedan esas asociaciones, ¿sí? Y se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Imagínense que esto no es un ratón, sino que es matemática. Y que esto no es un niño, sino un estudiante. La matemática para el niño no es ni buena ni mala, es simplemente una asignatura. Pero que te peguen, que te humillen, que te insulten, que te traten mal, sí genera una respuesta de rabia, de tristeza, ¿sí? En el sujeto. ¿Qué sucede si durante muchos años, cada vez que vas a aprender matemática, te ponen una chancleta al lado o te comienzan a insultar y comienzan a humillarte? Pues tarde o temprano ya no necesitas ni la chancleta ni el insulto, simplemente con la presencia de la matemática es suficiente para despertar en tus emociones un desdén, ¿sí? Y eso obviamente juega. Por eso la educación, como las ciencias sociales, tienen que humanizarse, por lo cual sentimos la necesidad de irnos a otra perspectiva de pensamiento, que es la epistemología cualitativa, que es la epistemología cualitativa, donde vamos a ver la realidad de una manera diferente. Así que decir que voy a utilizar una entrevista y una revista y una observación participante o una ilustración discursiva no hace la investigación cualitativa. La investigación es cualitativa desde cuando estoy describiendo el problema. Estoy describiendo el problema desde una perspectiva cualitativa. La estoy describiendo de una manera inductiva, ¿sí? Mientras que lo cuanti es deductivo. Eh, la teoría, la hilo, la pregunta debe ser cualitativa. O sea, todo el documento debe ser cualitativo. Y si voy a hacer una investigación mixta, entonces cierto porcentaje de la investigación es cuanti y cierto porcentaje de la investigación es cual, buscando que en fases no se vayan a, que una no vaya a contaminar a la otra y que la otra no vaya a deslegitimar lo que la otra hace. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿vale? Bien, pues hemos venido de 2 días de práctica y este día es la teoría. Ya de aquí en adelante es pura práctica. No se me preocupen, me dicen cómo vamos. Si les ha gustado la conferencia o ya vamos a entrar en una práctica para que no vayan a estar enojados conmigo. Pues, ya, profe, ya sé. Ya, profe, vamos para la práctica. ¿Va? Sí, perfecto. Vale, dice aquí, pienso que la vida, la naturaleza, la realidad es compleja. Se puede abordar desde diferentes perspectivas, ninguna es absoluta. Solo podemos conocer en parte muy poco. Somos muy limitados y complejos para dar lo absoluto a algo. Mi estimado Iván Tisi, eso que tú has planteado es otro paradigma. Se llama literalmente el paradigma emergente o el paradigma de la complejidad, ¿sí? Donde la visión no se limita simplemente a cuantitativo y a cualitativo, pero ese método debe estudiarse muy bien, ¿sí? Muy bien. Eh, Son muy pocas universidades las que manejan el paradigma emergente. Ahí estamos hablando de la teoría del caos, de la autopoiesis, estamos hablando de la transdisciplinaridad, de la transcomplejidad. Sí, tenemos a ponentes como Miguel Migueles, ya fallecido, venezolano. Tenemos a Carlos Delgado, cubano. Tenemos a Sayas, cubano también. Tenemos a Juan Miguel Velasco, sí, mexicano bolivariano, él es México boliviano, o ¿cómo se pronuncia? México y boliviano, cuando tiene la doble nacionalidad, ¿cómo es?
México bolivariano, no sé cómo se pronuncia, ustedes me corregirán. Y que tiene muchos libros sobre el pensamiento complejo, sobre la complejidad. Es una perspectiva. Pero si no estás en esa perspectiva del pensamiento complejo, la recomendación que te puedo dar es que si vas a hacer una investigación quali, sea quali y abordarla de la mejor forma posible. Y si es quanti y abordarla de la mejor forma posible. Y las investigaciones mixtas para mí solamente surgen en proyectos que definitivamente lo ameriten. Pero la mayoría, casi el 80% de las investigaciones mixtas que me llegan, al leerla me doy cuenta que son quanti o quali, pero el investigador dice que es mixta porque utiliza un instrumento del otro enfoque en alguna actividad científica. Y ahí es donde uno dice, no, eres quanti, eres simplemente quali. Indistinto de que, y no vamos a quitar el instrumento, deja el instrumento, pero ese mero instrumento cualitativo, no, cuantitativo no va a hacer que la investigación deje de ser cualitativa. Me regalan un segundo. Esto no lo digo yo. Citemos autores. Pal Borda, desde el enfoque cualitativo, en su libro Cómo investigar la praxis, cómo investigar la realidad para transformarla como la praxis. Es en 1979, 1979 más o menos por allá. Entre 1970 y 1979, eh, Paulo Falborda decía eso, que el enfoque cualitativo permite la superación paradigmática, siempre y cuando los instrumentos y las técnicas no, no afecten la legitimidad del conocimiento producto de la epistemología cualitativa. Y ahí pues no habría problema. ¿Sí? Ok, estamos ahí viendo. Dice, quiero saber más de cualitativa con sociocrítica. Tami, te entiendo, pero este es un camino que vamos paso a paso. ¿Sí? De hecho, este diplomado todo va a ser sobre investigación, acción participativa, pero vamos paso a paso. Del afán solamente queda el cansancio. ¿Sí? ¿Sí? Si no entiendes esto, tampoco vas a entender lo otro. De hecho, estoy mencionando elementos de investigación sociocrítica. ¿Ok? Perfecto. Vale. Bien, perfecto. Vamos. Sí, todas las clases son grabadas. Vale. Los paradigmas son como cristales a través de los cuales tenemos, así es, vemos la realidad, es decir, la manera como observo la realidad. Dice, ¿vale? ¿Cómo sería un discurso cualitativo? Vamos entrar en esa parte ahora. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos aquí. Tengo manitos levantadas. Elizabeth, hola, cuéntanoslo todo. Hola, Elizabeth. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias, Elizabeth. Eh, bueno, apoyando la pregunta de uno de los compañeros, que así como usted desglosó las interrogantes del enfoque cuantitativo, ¿cuáles Sí, para serían allá esos vamos. elementos de las interrogantes del enfoque cualitativo? Claro, claro, para allá vamos. Sí, Ok. ya voy a entrar enseguida en eso. Y con respecto a la primera parte, cuando usted hablaba del paradigma cualitativo, si una investigación cualitativa usa un instrumento cuantitativo, y usted lo mencionaba, que por ejemplo, algún estudiante había utilizado un instrumento cualitativo en una investigación cuantitativa y ya por eso decía que su investigación era mixta. El análisis de esos resultados sigue siendo cualitativo, ¿cierto? Si el eje central de mi investigación es cualitativo, el uso de un instrumento cuantitativo o viceversa no me transforma
el paradigma, ¿cierto? No, es que todo va en el discurso. Yo puedo utilizar Exacto. estadísticas. Yo en la descripción del Ujú, problema puedo citar a la OMS y puedo poner estadísticas de la OMS, de la UNESCO, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo interpreto? ¿Me quedo solamente en el absolutismo de la estadística? No. Comienzo entonces es- a alejarme de la estadística y a darle una importancia fundamental a lo inductivo, a la particularización, ¿sí? Y ahí pues, ujú. dependiendo del método, vamos comprendiendo la realidad, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias. No, gracias a ti por participar. Te pido que me excusen, pero ya a esta hora está la voz bastante cansada. Regáleme un segundo. Ok, bien. Entonces vamos a responder esa pregunta, ¿sí? Con calmita, vamos ahí, lento pero seguro. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos, miren que la visión es unidireccional y por eso es que las investigaciones cuanti se ilustran con gráficas. El mapa Chicagua, el árbol del problema, todas son unidireccionales, ¿sí? Ahora vamos al enfoque cualitativo, al paradigma interpretativo o hermenéutico. ¿Qué busca las investigaciones cualitativas hermenéuticas? Buscan analizar, buscan interpretar, buscan reconocer, caracterizar, elucidar, entender, comprender. Y esta es una taxonomía de verbos, una taxonomía de verbos. ¿Ya? Y ahora vamos a buscar otra taxonomía de verbos más grande. ¿Sí? Ahora vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos haga una taxonomía de verbos. Entonces, los paradigmas hermenéuticos buscan, ¿sí? Desde el análisis de datos cualitativos, busca, hombre, conocer, reconocer, comprender, entender. La psicóloga, ¿se recuerda? La psicóloga, ¿qué quería? Quería entender qué significaba la mujer para el hombre, cómo él experimentaba. Por ejemplo, hay un tipo de investigación en el paradigma hermenéutico que se llama la fenomenología. Y la fenomenología lo que busca estudiar es cómo percibe un colectivo social o unos individuos alguna experiencia. Por ejemplo, voy a hacer una investigación en una clínica eh, y después de la pandemia yo quiero estudiar, o sea, quiero comprender cuál es el sistema de creencia y de pensamientos de el equipo asistencial de una clínica después de la pandemia. Es decir, cómo después de un evento como lo que fue la pandemia, donde ciertas clínicas en ciertos países y en ciertas ciudades, los médicos vieron a tantas personas morir y pues bien, no solamente morir, ver a niños o ver a padres despedirse por una videollamada. Nosotros tuvimos casos cercanos de, tengo una amiga muy cercana que lastimosamente su esposo falleció de COVID y la despedida fue simplemente por una videollamada, o sea, y eso obviamente remueve muchas cosas. Así que un estudio podría ser, hombre, elucidar o comprender o hacer un tejido interpretativo, ¿cierto? Sobre las percepciones de la parte asistencial 3 años después de la pandemia frente a ese evento que puede ser para muchos traumático. Entonces, mire que la intencionalidad es interpretar, reconocer cuáles son esas percepciones. Quizás algunas personas se despersonalizaron, al ver tantos muertos ya se le volvió común la muerte y eso puede estar influyendo en cómo perciben. Por ejemplo, hablamos del sector de la salud. ¿Sí? Yo un día fui a un médico y, y el médico escasamente me miró. No digo que todos los médicos sean así, ese médico en particular. ¿Sí? Ni siquiera me miró, hola, ¿cómo estás, Eber Coronado? ¿Cómo te llamas, Eber Coronado? ¿Qué te sientes? Y yo en ese momento pues estaba pasando por una situación en que mi calidad como paciente me sentía no solamente con dolor,
sino también con miedo, con incertidumbre. Y eso no vi que la persona lo hubiese reconocido. Ahí en su computadora, bien, tal cosa, y de una manera sencilla, digo, para mí es esto. Ni siquiera me explicó qué era, para calmar mi ansiedad, mi miedo, mis temores, no. Entonces, por un momento, salió el investigador que hay en mí y comencé a preguntarme, es decir, ¿qué le pasa en la cabeza a este doctor? O sea, ¿en qué momento este ejercicio se volvió un ejercicio inhumano? ¿En qué momento el paciente se convirtió en un objeto? Dejó de ser un sujeto humano que siente y que piensa. Ahora, ¿por qué él piensa así? ¿Por qué está actuando así? ¿Sí? Y esas preguntas son las preguntas que se hace un investigador cualitativo interpretativo o hermenéutico. Y en este caso sería un estudio fenomenológico. ¿Sí? Ahora, si yo quiero teorizar, si yo quiero no solamente comprender, sino sacar unas categorías emergentes, sacar una teoría emergente, una nueva teoría, ya sigo en el paradigma hermenéutico, pero ya no hago un estudio fenomenológico. Ahora hago un estudio de teoría fundamentada, que es el que me busca esto. Pero resulta que alguien me dice, no, lo que pasa es que él es egresado de la universidad tal y todos los médicos de esa universidad son igualitos. Vaya, quiere decir que el problema es más social que individual. ¿Sabes qué? Voy a hacer una investigación en esa universidad, en el programa de medicina, y voy a utilizar sigo estando en el mismo paradigma. Mi intención es conocer, interpretar, pero el método cambia. Ya hago una etnoeducación, ¿sí? Es un tipo de investigación etnográfica en el contexto educativo. Ya me estoy centrando más en el sistema cultural formativo de un programa de medicina que está llevando a tener médicos inhumanizantes en su práctica. Entonces estamos en el paradigma hermenéutico, ¿cierto? Y ahí aparecen más métodos. Hagamos que ya no estoy hablando, por ejemplo, vamos al sector de la salud, ¿cierto? ¿Sí? Viene un alcalde, un presidente y dice, no, quiero aumentar los indicadores de cobertura de salud, así que tenemos que tener presencia de centros de salud en todos los municipios del país. Y resulta que crean un centro asistencial de última tecnología de cuarta generación y lo ponen por allá en Tierra Alta, en Córdoba, en Colombia, donde hay una cantidad de resguardo indígena, ahí en Veracatío, si hay una cantidad de indígenas. Y lo ponen estratégicamente para beneficiar a esta población. Pero resulta que los indígenas no van al centro asistencial y se convierte en un elefante blanco, en una obra pública que nadie la utiliza. Y entonces el cuantitativo que dice, pero ¿qué hice mal? Si estoy aumentando los niveles de indicadores, entonces busca asesores, ¿cierto? Entonces viene alguien y dice, vea, qué pena, soy trabajador social y resulta que ustedes no han tenido en cuenta el sistema de creencias ni la cultura. Y ustedes han pensado desde el pensamiento citadino, desde Bogotá, desde la oficina con aire acondicionado, han pensado todas estas políticas y no han tenido en cuenta a la población. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen que primero hacer un estudio etnográfico para comprender el sistema cultural y comenzar a repensar la presencia de centros de salud desde el resultado, desde el resultado de esa cartografía social, de esa etnografía social, para ver qué sucede. Entonces resulta que cuando hagan ese ejercicio se van a dar cuenta que no puede estar pintada por fuera de blanco y de azul como está en Bogotá,
sino que deben haber colores emblemáticos de la cultura indígena. Y que aunque no nos guste, quizás así como va a haber una oficina de psicología, como va a haber médicos internistas, lo más probable es que tengan que considerar la presencia, ¿sí?, de medicina alternativa y comenzar a trabajar en conjunto con los líderes indígenas, porque la cultura puede, lastimosamente, afectar el cómo la población recibe, en cómo la población recibe ese tipo de cosas. Entonces vemos cómo entre los tipos de investigación cuantitativa estamos viendo diferentes tipos de posibilidades. Veamos un ejercicio. Vamos a ver qué ejercicio tengo aquí de quali. Veamos ahí. Vamos a ver esta. Dice, sí, esta. Tuviéramos esta pregunta. Mire, componente, ya no hablo de variables, porque no estoy en lo cuanti, hablo de categorías de análisis. Tengo componente, categoría 1, categoría 2, evidencia del enfoque y contexto. Por ejemplo, cómo el sentido de vida posibilita comprender la relación existente entre el burnout académico y el bienestar emocional en el desarrollo profesional de ingeniero civil en la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces me estoy dando cuenta que aquí la pregunta gira en comprender, en cómo el sentido de vida posibilita comprender. Mira que el enfoque, evidencia del enfoque, posibilita comprender. Ahí no dice aumenta, demuestra, valida, corrobora, verifica, ¿sí? De nada. Aquí vemos un tono. Cómo el sentido de vida posibilita comprender la relación existente entre el burnout académico y el bienestar emocional. El desarrollo profesional de ingenieros civiles, ¿sí? O el objetivo general vendría siendo fundamentar el sentido de vida universitario en relación con el burnout y el bienestar emocional en el desarrollo profesional de ingenieros civiles de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo un claro ejemplo de cómo es una pregunta de investigación interpretativa y cómo es el objetivo de investigación interpretativa. Mi estimada Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Tienes la manito levantada. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. ¿Cómo ha estado, mi profesor? Bien, gracias al ¿Cómo ha Señor. estado? Bien. Mire, sí, yo lo que quería comentarle, pues, que en lo que usted estaba, pues, diciéndonos sobre lo que le pasó durante su enfermedad, ¿verdad? Que se sintió así como que, entre comillas, desatendido, ¿no? Claro, sí, sí, Entre sí, sí. comillas, ¿no? Bueno, es que la investigación ocurre lo mismo la investigación a lo que ocurre en una situación de aula de clase, a la práctica educativa, porque si uno como docente no se adapta a lo que en su aula tiene en sus niños o en sus estudiantes, obviamente nunca les va a poder hacer llegar ningún conocimiento, nunca va a poder establecer ese puente de comunicación. Entonces, así como es la educación, es así la investigación cuando uno quiere prepararse en algo, ¿no? Yo, bueno, yo tuve la oportunidad de darle clase a unas personas totalmente de la Sierra de Perijá, de acá de Venezuela, totalmente indios, ¿ok? Y una de esas personas, ellos iban a formarse, estaban formándose como educadores e iban a ser los primeros educadores licenciados en esa zona. Imagínense lo importante, ¿no? Imagínese. Y yo soy profesora de matemática y yo no podía, entonces, no podía porque no me hacía entender, no me hacía entender con que X cuadrado más, no, no. O sea, yo tenía que hacerles planteamientos totalmente diferentes a esa sección porque era un grupo especial. Yo tuve que adaptarme a ellos, no ellos a mí. Yo tuve Claro. que adaptarme a ellos para poderme hacer entender. Así Y, mismo es la investigación, claro. Inés, tú eres doctora en matemáticas, en en educación. educación. Y tu Y soy programa va a ser magíster en matemáticas. matemática. Inés,
¿Y eso era educación básica o alfabetización adulta? Era licenciatura en educación integral, lo que se ve Mm, en primaria y secundaria, educación claro. integral. Y entonces ellos iban a hacer ese primer, o sea, yo tuve esa dicha de estar en ese grupo muy bonito, muy diferente, bueno, que tuve que prepararme demasiado. Yo fui la que tuve que prepararme, no ellos. Yo tuve que Ujú. prepararme demasiado para entonces poder compartir con ellos y socializar el conocimiento, porque nada hacía yo mm, allí de frente en la pizarra con una parábola que aquí cuadrado más no, no, o sea, eso Claro. no tenía sentido para ellos. Yo tenía que entregarle con ejercicio y hablar mucho con ellos para poderles entender. Al final del curso, del trimestre, o mejor dicho, del semestre, tuvimos un compartir muy bonito y ellos me trajeron artesanía de los diferentes tipos de cultivos. Yo trabajé con cultivos con ellos, tenía que trabajar con algo que ellos conocieran, ¿no? Y Claro. entonces, y aprender de ellos para entonces yo poder trabajar con las matemáticas, ¿no? Y entonces, ellos me trajeron, me crearon, o sea, me trajeron de manera artesanal las herramientas con las que ellos trabajaban. Fue algo de Mm. verdad muy significativo para mí, Eh, porque yo sentí totalmente cómo ellos se integraron, primero entre ellos, se integraron entre ellos y cómo también me dieron como que la oportunidad para yo entrar en ese grupo. Ellos a mí me dieron esa oportunidad. Muy Ujú. bonito de ver esa Claro. experiencia. Y así Sí, como es la experiencia en educación, así es la experiencia en investigación. Si yo quiero acercarme a la investigación cualitativa, tengo que comenzar a leer para poder entender, en primer lugar, qué es una investigación cualitativa y comenzar a leer, pero no cualquier cosa, ¿no? Libros para poderme empapar de lo que significa, ¿no? Porque claro. también me ocurrió con mi tesis, pues yo soy ingeniera de carrera, totalmente cuantitativa, netamente cuantitativa, y cuando enfrento mi doctorado, donde me plantean que debo estructurar una tesis desde el punto de vista cualitativo, bueno, para mí fue un choque, ¿no? Entonces, sin embargo, yo pude asumirlo, muchas personas en el doctorado no pudieron avanzar, les costó tanto que abandonaron en el último semestre. Me da hasta lástima. Solamente nos Claro. graduamos 3 personas Claro. en esa Mm, cohorte, ¿no? es- Porque es que doc- tenían el cuantitativo metido, ¿no? Entonces, mi recomendación, pues, es esa, adentrarse sin miedo, a claro. prepararse y adentrarse sin miedo en ese tipo investigaciones, de manera de cultivarnos internamente a aprender con H, a aprender A aprender con de H. lo que aprender con H, Sí, sí. de eso, de los constructos que uno tiene la posibilidad de generar y de la forma en que uno puede socializar el conocimiento. Vale. Mi estimada Inés, sí, quiero, quiero hacerte una invitación. Yo por ahí te mandé por interno, no sé si lo puedes recibir en el chat, para que simplemente lo leas. Estoy organizando este evento de Aula Sentipensante para el siglo XXI. Tengo una mesa de matemáticas, ¿sí? Ajá. Sería muy bonito escuchar tu ponencia en este evento. Te hago la invitación de Muchísimas manera gracias. personal. Ahí te mandé el link de inscripción. Sí, ya lo vi. Simplemente es sencillo, diligéncialo y yo te mando ya ahí el correo todo. Es un evento, va a ser el 4 de septiembre. Me gustaría que hicieras parte. Me gustaría que te escuchen porque Bueno, es importante reinventar la matemática en el ejercicio de la investigación educativa. Así que muchas así es. gracias por compartir, ¿oíste? Vale, Gracias a usted por la oportunidad. perfecto. Entonces, ya aquí para ir como cerrando, para ir como cerrando, ¿sí? Hoy pues ya mañana nos vamos directamente con la práctica a configurar desde la epistemología en nuestros diferentes chats, ¿vale? Le voy a comentar. Vea, estamos en el paradigma hermenéutico, ¿ok? Sí. Entonces, el paradigma hermenéutico no es lineal como el paradigma eh, empírico-analítico, ya tiende a ser más circular, porque son bucles repetitivos de interpretación.
¿cierto? Nosotros lo que hacemos es saturación de datos, nos llenamos de datos cualitativos para hacer una codificación axial, una codificación selectiva, una codificación abierta, una codificación axial y después una codificación selectiva, que en el caso de la teoría fundamentada, pues nos permite ya pues crear teorías. En el caso de la fenomenología nos permite comprender y entender cómo las personas perciben un evento o un escenario propiamente dicho. Entonces, el círculo hermenéutico, ¿sí? Es decir, entonces las investigaciones tienden a ser muy circulares. Yo en el material de apoyo, y ojalá que ustedes lo puedan adquirir, primero porque hacen de que este escenario, y ahí se los digo, hacen que este escenario continúe y yo espero seguirme actualizando para seguirle dándole más a ustedes. Aquí hay personas que han pasado como por 5 diplomados míos ya y, pues bien siguen ahí como fiel y definitivamente se han ganado también mi afecto. Pero yo aquí les regalé unas plantillas. Aquí en el material de apoyo tengo plantillas. Entonces, por ejemplo, no tengo empírico-analíticas, esas las tengo en otro diplomado. Pero, por ejemplo, aquí tengo diagramas circulares. Entonces, en los diagramas circulares voy a descargar aquí uno. Completamente editables en PowerPoint. Completamente editable en PowerPoint. Van a tener gráficos circulares que les permitan a ustedes de pronto ilustrar las fases de investigación interpretativas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos poner previamente fases fenomenológicas. ¿Sí? Y las puedo hacer las 5 o 6 fases fenomenológicas, cambio los iconos y ahí tengo, se puede cambiar hasta los colores, es decir, todo está 100% editable en PowerPoint, ¿sí? Todo está 100% editable en PowerPoint. Y la otra está más bonita, esta, cogí la que no es tan bonita, ¿sí? Vamos a ver cuál fue el que descargué yo. Diagrama de proceso clave 001, será este. Sí. Vamos a descargar este para que lo vean. Entonces, las invitaciones cualitativas tienden a ilustrarse, hermenéutica, tienden a ilustrarse de manera circular porque son bucles repetitivos de ejercicios. ¿Ya? Esta es la otra, aquí están, aunque este no es tan. Ahora les muestro la otra aquí, que sí me parece que es más oportuno. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora el enfoque cualitativo, pero el paradigma sociocrítico, que el acompañado estaba preguntando, profesor, ¿y la investigación-acción? Bien, la investigación-acción es del paradigma sociocrítico, aunque algunos autores lo relacionan con el interpretativo, pero son autores que quizás no reconocen como paradigma el pensamiento sociocrítico, pero cada vez son más autores los que se suman al reconocimiento formal del sociocrítico y ubican a la investigación acción participativa, a la investigación acción educativa, a la investigación acción, a todas las investigaciones acciones, la ubican en un escenario cualitativo más emancipador y no tan meramente interpretativo. ¿Qué buscan las investigaciones sociocríticas? Buscan emancipar, liberar, transformar, cambiar, mejorar, crear, movilizar. eh, sí, es decir, son acciones donde yo no solamente quiero interpretar, de hecho las investigaciones sociocríticas tienden a ser en una primera fase hermenéuticas, pero avanzan en la transformación y en la movilización de los estados de conciencia. Y aquí aparece la investigación-acción, aparece la investigación-acción educativa, aparece la investigación-acción participativa y pueden aparecer otras más con otros apellidos, ¿ya? Pero la base es la misma, investigación-acción, reflexión-acción. Es decir, que hay intervención por parte del investigador, hay una participación directa por parte del investigador que busca la movilidad de los estados de conciencia. Ahora, estas investigaciones terminan siendo muy ideológicas, ¿sí? Aquí tenemos ilustrado, por ejemplo, la investigación-acción según John Elliott, ¿sí? Entonces se manejan, en términos de investigación, se maneja diagnóstico de la realidad, análisis de la realidad y evaluación de la realidad. Y en la acción tenemos la integración, ¿sí? De las participantes y pues obviamente hay todo un conjunto de acciones que están inmersas en esto. Las investigaciones sociocríticas tienden a ilustrarse
con esquemas espirales, ¿sí? Con esquemas espirales, porque son bucles, pero que van movilizando y que van cambiando las percepciones. Es decir, ya no voy a simplemente, no voy a simplemente entender las percepciones, sino que también quiero transformarlas. Vale, debo reconocer que se me acabó el tiempo. No sé si aquí está Lina conectada, ¿sí? Si está Lina conectada o está Martín, me avisan para darle la palabra ayer. Pero bien, mientras que ellos me reportan, y para mí no saben ni la alegría que es tener a 440 personas en una clase de 8 a 10 de la noche, para mí es definitivamente un placer grandísimo. Me llena mucho de felicidad. Te vamos a poner un ejemplo de investigación sociocrítica, ¿sí? Vamos a poner que encuentro aquí de sociocrítica a esta es hermenéutica, ¿sí? Vamos a buscar, aquí está una sociocrítica, ¿sí? Todos estos ejemplos se han creado en clase. Entonces, vamos a hacer la diferencia. Dice, pregunta principal. Entonces, aquí tengo composición, evidencia del enfoque, categoría 1, categoría 2, contexto. Pueden haber más de dos categorías. Dice, ¿cómo la configuración participativa? Miren cómo dice, ¿cómo la configuración participativa? Ya esto de configuración participativa me sabe a sociocrítico. ¿Cómo la configuración participativa de un programa de inteligencia emocional posibilita la apropiación de una cultura organizacional asertiva en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería? Eso es una investigación sociocrítica. ¿Sí? Ya, composición, ¿cómo? Evidencia, configuración participativa, posibilita la apropiación. ¿Sí? Categoría 1, programa de inteligencia emocional. Categoría 2, cultura organizacional asertiva. Contexto, en la Oficina de Gestión Administrativa de la EPS Mejor Salud de Montería. ¿Sí? Ahora vemos el objetivo, que contenga el qué, el cómo, el para qué y el quién. ¿Qué? Configurar participativamente un programa como de inteligencia emocional para la apropiación de una cultura organizacional. ¿En quiénes? En la Oficina de la Gestión Administrativa. Entonces, este tipo de estructuras nos facilita mucho la vida. Y ahora que utilicemos inteligencia artificial, mucho más. ¿Sí? Cuéntenme qué les pareció la clase del día de hoy. ¿Sí? Ahí les comparto, ahí les comparto el chat. ¿Sí? Muy contentos por ustedes. Sí, siempre. Toda la gloria sea para Dios. ¿Sí? Bien, pues muchas gracias. De corazón, muchas gracias. Bien, entonces, no siendo más, descansen, que tengan dulces sueños y pues bien, y que mañana sea un día de bendición para todos nosotros, ¿vale? Dios me los bendiga y nos vemos mañana.